Yo también voy a abrir los PPTs ahora. Justo lo tenía abierto antes, pero como se me reinició la compu, tuve que... Así que abran por favor el de la prescripción adquisitiva. ¿Cuál es el de la prescripción adquisitiva? Regulación de derecho de propiedad. No, este representa el derecho de propiedad. Acá está, prescripción adquisitiva. Ya, entonces, lo primero que creo que es importante que tengan en cuenta es que en el examen pasado, creo que muchos, cuando revisamos con el profesor Huerta el examen, muchos confundieron un término que es el de la usucapión. Deben tener claro ustedes que cuando se habla acerca de la prescripción adquisitiva, existe dos denominaciones para llamarla, prescripción adquisitiva o usucapión. Ahora, ¿por qué se le llama prescripción adquisitiva en nuestro país? Bueno, partimos de una idea errada de que o la idea común de que la prescripción se da por la continuidad del tiempo que causa en una persona que no ha ejercido una conducta una pérdida de un derecho. Eso entendemos por prescripción. Yo que lo hayan visto ya en su clase de acto jurídico o en obligaciones también. Entonces, a esa idea de prescripción se le adicionó la idea de adquisitiva, en el sentido de que el paso del tiempo con ciertos requisitos genera en el propietario la pérdida del bien, mejor dicho, la pérdida del derecho de propiedad, y al mismo tiempo la adquisición por parte del poseedor que cumple con los requisitos, la propiedad del bien. Pero, sin embargo, esta figura es criticada porque al nivel de doctrina y al nivel de otros países se prefiere usar el término usucapión. La usucapión es el beneficio o el derecho que se gana por el paso del tiempo con el cumplimiento de ciertos requisitos por parte de una persona. Si nosotros analizamos y vemos el artículo 950, que es justamente el que habla acerca de la prescripción adquisitiva en el Código Civil, si se dan cuenta, habla de que es el poseedor que cumple los requisitos de continuidad, pacificidad pública y como propietario durante un plazo de tiempo y que obtiene el beneficio de la prescripción del bien. Entonces, si se dan cuenta, la idea, más que quitarle un derecho al propietario, no se hace mención casi literalmente de nada de ello, sino más bien del beneficio. Es por eso que se usa el término usucapión. En las PPTs el profesor usa indistintamente los términos porque son sinónimos, valga la redundancia, pero creo que es importante hacer la aclaración para temas de que no se confundan al momento del examen. Ya, luego, la prescripción adquisitiva, como saben, es una forma originaria de adquirir la propiedad. Es cierto, y algunos podrían criticarlo, si alguno, por ejemplo, ha leído tal vez el artículo del profesor Alan Pasco que señala acerca de la prescripción adquisitiva del propietario, dirían, es una forma originaria si el propietario también puede, pero sin embargo el tema de la prescripción por parte del propietario es como una excepción a la regla, normalmente es de un poseedor. Incluso es criticada esta idea de que si puede prescribir el propietario. Yo la verdad que el único caso que vi que es aplicable es en los casos en provincia, donde muchas personas ancianas, tienen su título de propiedad físico y no lo tienen digitalizado. Y bueno, por cosas del tiempo se pierde, se gasta y pierden ese título que les da la posibilidad de considerarse como propietarios, ¿no? Ese mecanismo de defensa que tienen, ese título. Y entonces se usa la prescripción adquisitiva como un medio de saneamiento para tener la propiedad, ya no mediante el título, porque no lo tienen. Y seguramente la persona que se los vendió también ya falleció y es poco probable conseguir el título de vuelta, sino por la prescripción adquisitiva. Pero la regla general es que es una forma de adquisición originaria de la propiedad. Ya. Ahora, algo más para un concepto previo antes de entrar a los tipos. Deben saber que la prescripción adquisitiva tiene 4 requisitos, que es continua, pública, pacífica y como propietario. Quiero comenzar comenzamos la primera, que es continua. Continua se refiere a que la persona que va a entrar a un bien en posesión, valga la redundancia, puede ser un poseedor ilegítimo, o tiene que ser un poseedor ilegítimo, porque si no, no tendría sentido la prescripción. Tiene que tener la posesión, perdón, durante un tiempo prolongado de 10 años, en el término largo, y si media justo título o buena fe de 5. Ahora, si alguno se hace la consulta de qué es justo título, bueno, esto es algo muy criticado, hay ponencias acerca de lo que es justo título, pero a nivel de jurisprudencia entendemos que es cuando se da, es una transferencia imperfecta, mejor dicho, es una transferencia que en la apariencia se ha realizado con las normas de la buena fe, pero hay un elemento que la hace ineficaz.
ejemplos, porque no he visto un caso como tal de justo título, pero podría ser el de la persona que es propietaria en el registro, pero que ya transfirió la propiedad. Y recuerden que la transferencia de la propiedad por el 949 no es necesario la inscripción a registros públicos, sino es opcional. Entonces esta persona vende a otra, esta persona es diligente y se fija que en los registros aparece todavía él, le compra y piensa que es de buena fe. Pero lastimosamente esta persona este vendedor, ya de mala fe, lo ha vendido a otra persona, ¿no? Entonces, si bien aparecen los registros, ya no le pertenece y es descuido del nuevo propietario de no haberlo inscrito. Pero el poseedor que va a saber que ya lo había transferido. Entonces, esta persona cumple el plazo de 5 años y ya cumple con el requisito de continuidad, por lo que denominamos como justo título y buena fe. Ahora, es cierto que dentro de la continuidad tenemos términos como, por ejemplo, la interrupción del paso del tiempo, pero el profesor Huerta no lo desarrolla y la verdad para fines de su examen, porque sé que están ocupados, creo que abordar el tema de la interrupción y todo lo que abarca me parece que no es beneficioso para temas del examen. Otro de los requisitos es el tema de la pacificidad. La pacificidad tiene que ver con que no haya una perturbación por parte de la posesión del bien. Ahora, cualquier perturbación rompe el principio de pacificidad, no, solamente la persona que alega o quiere o que alega el derecho de que le pertenece. Ejemplo en el cual una perturbación no cabría dentro de romper este requisito. Imaginemos que nosotros queremos prescribir una casa y justo un día dentro de esos 10 años que están pasando, pasa una barra de hinchas de la U y empiezan a hacer destrozos, a tirar rocas por las ventanas, a hacer pintas. Entonces uno puede decir, sí, es cierto, se ha perturbado la posesión, pero no ha sido con la finalidad de querer una restitución del bien, sino es un evento fortuito. Entonces este ya no rompe. Para que se rompa la pacificidad, tiene que ser por parte de la persona que alega o que quiera recuperar el bien. Luego está la idea de pública. La idea de pública tiene que ver con que la persona que está poseyendo el bien y que quiere ser propietario no se esconda, sino que posea de forma normal, salga a la calle, no se esconda de los vecinos lo conozcan. Es parte de los requisitos de la publicidad. Y el último requisito es el actuar como propietario. Como ustedes saben, existen dos doctrinas muy generalizadas en el tema del tema de la posesión. Saben que hay la posición de Jering y la posición de Savigny. Savigny consideraba que para que uno sea poseedor, sí o sí tiene que actuar como propietario, tiene que tener este animus domini. Y en el código del 36 me parece que nuestro código sí regía bajo una idea de Savigny, pero sin embargo nuestro código actual, el código del 84, se basa en la teoría de Jering, que simplemente habla de quien posee con propia voluntad y con la intención de poseer, y porque el ordenamiento positivo lo genera, ¿no? El artículo correspondiente a lo que es la posesión, que ahorita no lo tengo mapeado. También voy a abrir el código civil ahora que lo pienso. Sin embargo, nuestro código mantiene un artículo en el libro de derechos reales que es un rezago de la idea sabiniana. Y ese es el último requisito de la prescripción adquisitiva, el actuar como propietario. Hace poco se celebró un pleno casatorio. No sé si lo habrán visto, no sé si alguno es fanático del profesor Julio Pozo. Y ahí el profesor Julio Pozo, entre las críticas que le hacían, porque los jueces criticaron mucho a Pozo, que era abogado de la parte que estaba solicitando la prescripción, les decían, pero ¿cómo acreditas el actuar como propietario? El término exacto es la posesión efectiva. Y bueno, normalmente a nivel ya de la práctica, el actuar como propietario se justifica en base a los pagos de los arbitrios, los pagos municipales, las edificaciones que se hacen dentro del bien. En este caso, el profesor Pozo me parece que agarró el expediente a último momento, entonces él no pudo armar la demanda y por lo tanto tampoco juntar los medios probatorios. Entonces, ese fue, por ejemplo, un problema para él al momento de justificar la posesión efectiva durante el tiempo. Entonces, estos son los requisitos para la prescripción adquisitiva: la continuidad, pacificidad, publicidad y el actuar como propietario. Ahora, en los plazos, estos son para bienes inmuebles de 10 años y con justo título y media buena fe 5, y en el caso de los bienes muebles, que es muy, muy poco,
muy poco, la verdad. Son 2 años cuando hay buena fe y 4 años en la vía ordinaria. El plazo largo, perdón, porque creo que el profesor Huerta ordinario lo llama al corto, creo. Así que no nos hagamos bolas sobre eso. Sobre esta parte introductoria, ¿tienen alguna duda ustedes? ¿Alguno? ¿Algo? Sí, exacto, como el beneficio por el cumplimiento de ciertos requisitos con el paso del tiempo. Exacto, sí. Y el profesor lo sabemos. Sí, lo que pasa es que hice la aclaración al inicio porque no sé si recuerdan, pero el examen pasado había una pregunta que decía cuál no es un modo de adquirir la propiedad y la clave era extensión de la propiedad. Pensaba yo que la respuesta era obvia, pero muchos me parece que por no, creo que el profesor Huerta solamente en una PPT creo que usa el término usucapión, marcaron usucapión pensando que, claro, que no tenía sentido, pues no, la palabra usucapión. Y es por eso que les menciono que el profesor usa indistintamente prescripción o sucapión. Son sinónimos, ¿no? Pero como digo, en doctrina se usa mayormente el término sucapión. Pero esa era la clase. Ya, ya a ver. ¿Qué más puedo montar acá? Ya, ahora, sobre algunas restricciones para la prescripción. Y esto también para puntos de examen. Recuerden que los bienes estatales no son prescribibles. Es cierto, el profesor en clase toma su postura y él dice que para él considera que debería haber una reforma en la ley que señala que bueno, ustedes saben que cuando hablamos ya deben estar llevando su clase de Derecho Administrativo 1, que los bienes del Estado se separan en dos categorías, los que son bienes del Estado como tal y los que son bienes del Estado con dominio privado, ¿no? Y el profesor dice justamente que estos bienes del Estado con dominio privado deberían poder ser prescribibles. Sin embargo, la ley no hace diferencia. Así que para temas de su examen, ustedes si les preguntan, ¿es embargable los bienes del Estado? No. En algún caso, no. Así como tampoco sobre los bienes que pertenecen a las comunidades campesinas. Esto está regulado en nuestra Constitución, la defensa que son imprescriptibles. Ya, a ver, ¿qué más? Ahora, ¿quién puede prescribir? Aunque les parezca un poco obvia la pregunta de qué es el poseedor, no quiero que confundan los términos de poseedor con el servidor de la posesión. Recuerden que la idea de la posesión en nuestro código es la persona que tiene la voluntad para poseer el bien por sí mismo. El servidor de la posesión no cumple con esto. El servidor de la posesión es la persona que posee un bien a causa de la subordinación de otro. Ejemplos, muchos. El caso más típico que se hace es el caso de la pizzería, por ejemplo, ¿no? La persona que contrato para que se encargue de la limpieza, de la venta de productos, él no está poseyendo el bien. Él no podría prescribir por más que trabaje 10 años en esa pizzería, sino porque tiene un título que lo hace subordinado. Dentro del servidor de la posesión existen figuras doctrinales como por ejemplo la tenencia, y está ahí la tenencia relativa y la tenencia absoluta. Dentro de la tenencia relativa se encuentra el servidor de la posesión y la tenencia absoluta hace referencia a posesiones meramente circunstanciales. Por ejemplo, ustedes que se suben al micro cuando vienen a la universidad, ustedes no poseen el carro, simplemente es una mera tenencia absoluta, perdón. Lo mismo, el pupitre que ustedes se sientan todos los días a escuchar las clases, tampoco están poseyendo el pupitre, simplemente es una mera tenencia. Ya esos son ejemplos de los cuales no podrían prescribir. Eh, Ahora hablemos acerca, y esto va a ser lo más complicadito, que son los tipos de prescripciones. El profesor en su curso separa los 3 tipos de prescripción: la prescripción notarial, la prescripción judicial y la prescripción administrativa. Vamos a decir características de ellos y cosas que puedan ser relevantes para términos del examen. Lo primero que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de la prescripción adquisitiva notarial es que es sobre predios urbanos. ¿Ya? Eso que deje claro. No sobre predios rurales. Aquí vamos a usar mucho el término de la inmatriculación. Tal vez ustedes todavía no llevan registral, pero la inmatriculación es básicamente el acto por el que se incorpora por primera vez un predio al registro.
Ahora, la prescripción adquisitiva notarial procede tanto para predios inscritos como predios no inscritos. Esa es una característica. La segunda característica es que la prescripción adquisitiva notarial solo procede contra terrenos que no cuenten con edificaciones por regularizar. Mejor dicho, solamente con edificaciones inscritas o que no tengan ningún supuesto que tenga que regularizarse. Mejor dicho, en pocas palabras, una idea de que el tema notarial no puede ver un contencioso, algo contencioso, sino lo no contencioso. Eso también se lo explica en ACMI. No sé si saben la diferencia. Pero un proceso contencioso es cuando hay un conflicto entre las partes y un proceso no contencioso es cuando simplemente es una solicitud unilateral de parte. El ejemplo típico es, por ejemplo, cuando ustedes presentan una solicitud para el registro de una marca, estamos hablando de un proceso no contencioso, ¿no? Y cuando hablamos, o en tema civil, por ejemplo, la solicitud de rectificación de partida es un proceso no contencioso. Y, por ejemplo, el tema de alimentos, la pensión de alimentos que se solicita es un proceso contencioso. Entonces, la prescripción adquisitiva notarial, como les dije, va respecto a terrenos que cuenten con edificaciones que estén regularizadas. Las que estén por regularizar, que tengan un conflicto, no son parte de la prescripción adquisitiva notarial. Ahora, otra idea, y esto no solamente es la prescripción adquisitiva notarial, sino en todas. ¿Puede prescribir el copropietario del bien común? El ejemplo básico es bueno, dos personas que viven en un departamento, ¿no? Y pongamos que una se va a Argentina y hace su vida allá, y la otra persona dice, bueno, pues yo he estado pagando los predios, yo he estado saliendo, los vecinos me conocen, cumplo con publicidad, que estoy 10 años aquí, estoy actuando como propietario, pago los arbitrios, pago el mantenimiento, debería poder prescribir, pero nuestro ordenamiento, el Código Civil, regula que no se puede hacer la prescripción del copropietario por bien común. El profesor Huerta también critica esto diciendo que debería hacerse, pero la normativa dice que no. Les digo porque tal vez alguna pregunta del examen diga en la postura del profesor. Sí, dime, por favor. Ajá, ajá, por el bien común, sí. Cualquiera. No, no puede prescribir del bien común. Ya. ¿Qué más? La competencia del notario lo tienen creo que la PPT, hay una PPT que lo define solamente esa parte. Acá dice, es competente el notario de la provincia donde se localiza el predio en materia de prescripción y el notario que debe ser abogado. Son los dos requisitos acerca de la competencia notarial. Como les dije al inicio, la prescripción notarial va sobre predios urbanos. Eso quiere decir que no procede la prescripción notarial respecto a predios rurales. Por último, y esto es un dato que también está dentro del material, es que la sentencia que declara la prescripción es título suficiente para inmatricular un predio. Recuerden que inmatricular es el acto por el cual tú al predio lo inscribes en registros. Entonces, la sola sentencia que declara la prescripción adquisitiva es título suficiente para que uno pueda inmatricular un predio. Y, y en reglas del tema, es cierto que en temas registrales se pide a veces que el título tenga una antigüedad, pero en este caso no aplica. No es necesario la antigüedad de 5 años, sino tú tienes tu sentencia de prescripción adquisitiva, puedes ya inmatricularlo. Ya, a ver. Eh, Sí, dime, Mayela. Hola, Beto, tenía una pregunta sobre uno de los aspectos de la prescripción adquisitiva notarial. Hay un precedente, no sé si es un precedente o es un pleno, pero está justo en las últimas diapositivas bueno, una de las últimas páginas de esa diapositiva, pero tenía que ver con un punto que mencionaste, y es sobre si procede la prescripción adquisitiva sobre edificaciones que no estén regularizadas. Y Ujú. bueno, aquí, señala, en ese pleno se señala que resulta procedente la inscripción de la prescripción notarial respecto de terrenos que cuenten con edificaciones, aun cuando la edificación no haya sido materia de un procedimiento de
regularización. Y en ese caso, ¿cómo se podría entender este punto? Claro, pues que, o sea, como les dije, el tema de la prescripción legislativa notarial es sobre terrenos edificados que esté regularizado o que no esté regularizado, pero que no esté en un conflicto, básicamente, que no tenga ninguna oposición, por decirlo. Ah, entiendo. Entonces, podrían algunas edificaciones no estar regularizadas, pero no tendría que tener una oposición. O sea, podría No. estar no regularizada, pero siempre que no tenga oposición, no habría problema. Ujú. Pero igual, quédate con la regla general porque no recuerdo haber visto lo que tú me señalas, la verdad, pero sé que la norma señala explícitamente, y creo que hay que quedarnos con esto, que la prescripción legislativa notarial procede solamente a respectos que no cuenten con edificaciones por regularizar. Y a la inversa, también se da la prescripción legislativa notarial sobre edificaciones que no sean materia de ningún supuesto de regularización, que es lo que tú señalabas, ¿no? Creo. Sí, es jurisprudencia, entonces de repente es como que se ha separado de la regla, pero mejor la regla en esta ocasión, no preferirla. Ajá. Esos son supuestos, pues el primero que es el que procede bajo terrenos que no cuenten con edificación por regularizar, mejor dicho, que ya estén regularizados, o que no haya, o edificaciones que no hayan sido materias de ninguna regularización. Esos dos supuestos. En el caso que haya un tema contencioso, no. Un conflicto, no. Ahí no se permite. Ujú. Gracias, Beto, ya me quedó más claro. Ya, entonces vamos con dos. eh, Vamos a hacer unas pequeñas consultas que probablemente vengan en el examen. Ya esto es lo que consideran fijas ustedes. Ya, por ejemplo, yo les recomiendo que tengan claro las ideas acerca de los bienes del Estado, por ejemplo. Ahora les pregunto yo, si les preguntan en correcta o verdadera, ¿los bienes del Estado tienen el tratamiento similar a los bienes privados? ¿Eso por ustedes qué es? ¿Es correcto o no es correcto? Decir que tienen el mismo tratamiento. No es correcto porque son imprescriptibles. Exacto, ¿no? Hay una salvedad de que los bienes del Estado no son prescribibles de ningún tipo. Por lo mismo, si le señalan que los bienes del Estado de dominio privado son prescribibles, la respuesta es no. La respuesta es que los bienes del Estado de dominio público son inembargables, imprescriptibles, además de inalienables, lo señala la Constitución. Entonces, esa idea clara para ustedes. Luego, acerca de la prescripción notarial, disculpe, estoy un poquito mal. La prescripción cristiana notarial procede tanto para bienes inscritos como no inscritos. Eso ya lo deben saber. Eh, Luego, la prescripción adquisitiva notarial procede respecto a terrenos que no cuenten con edificaciones por regularizar. Eso también es correcto, ¿no? La procedencia de la prescripción adquisitiva entre copropietarios sobre el bien común, ¿es algo que se puede dar? ¿Es procedente? No, ¿verdad? Como por lo que habíamos hablado de que, como les dije, que el mismo Código Civil lo regula taxativamente. No recuerdo el artículo, pero sí lo regula. Luego, acerca de que el notario debe ser de la provincia donde se localiza el predio en materia de prescripción. Eso, como saben, también es algo verdadero, ¿no? Y por último, si les preguntaran esta idea tramposa de si en la prescripción adquisitiva notarial se puede hacer mediante predios rurales, ¿eso qué es para ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso porque solo es sobre predios urbanos. Ya está. Entonces ya tienen en cuenta esas características que les dije, que les expliqué. Ahora, por si acaso les preguntaran algo acerca de la anotación preventiva. La anotación preventiva es básicamente como un registro para que los demás sepan acerca de esta prescripción que ustedes quieren solicitar. Eh, Se hace en la sucesión intestada, se hace aquí en la notarial, es básicamente como la publicación de un edicto electrónico que aparece dentro. Si ustedes buscan en su computadora publicación de edictos electrónicos, le va a aparecer por mes la lista de todos los casos que están viendo actualmente en el PJ para que ustedes se enteren y ustedes puedan presentar su posición. Incluso si se dan cuenta este tema que hubo acerca, no sé si también vieron la controversia acerca de la donación imperfecta que hubo del señor que no terminó de elevarse a escritura pública.
el bien y que los sucesores, creo que eran primos de la persona que falleció, del causante, demandaron, ¿no? Que no se puede, no debían dar la propiedad porque no se había completado el requisito de la formalidad de la donación. Ellos se enteraron justamente porque en la publicación del edicto electrónico ellos vieron que se estaba viendo el proceso del, del, de la adquisición de la propiedad. Y entonces ahí fue cuando ellos se pusieron y comenzó todo el tema que nuestro TC resolvió mal, ¿no? Pero para que sepan la relevancia de las noticias preventivas. Ahora, datos, la anotación preventiva es solo sobre bienes inscritos. Solo sobre bienes inscritos. Si se trata de estar prescribiendo una parte del bien, necesitamos como que visar el plano. Ya esto tenemos que usar el término del catastro. El catastro, y aquí diferenciamos catastro de registro. El catastro es básicamente como un registro físico del bien, sus medidas, su estándar. En cambio, el registro ya es un tema documental donde se da la titularidad del bien, que aparece en la hoja, ¿no? No sé si ustedes han estado viendo sonar cuando leen un registro de un bien. Ahí pueden ver la titularidad y cómo ha pasado de sucesión, causante, transferencias. En cambio, el catastro es un tema físico más que todo, un tema de las medidas, de las edificaciones que se han realizado dentro del bien. Ahora, si se requiere la prescripción adquisitiva notarial de un predio ya independizado, no es necesario el catastro y por lo tanto tampoco es necesario los planos. Solamente se hace cuando se quiere prescribir una parte del bien, se quiere independizar, básicamente. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya se hizo la anotación preventiva? Ustedes cumplieron con los requisitos que les señalé. ¿Qué se hace? Se hace la publicación. Y ahora, si no hay oposición, ¿qué sigue? Bueno, pues aquí se va a hacer ya, entonces tienen tres opciones. El uso del formulario registral, que el profesor Huerta mencionó en clase que no, en la realidad no se aplica. El acta notarial. Y por último, por escritura pública, ¿no? Que es la declaración del notario. Y aquí, el dato les doy que en la prescripción por escritura pública, sí o sí el notario tiene que decir textualmente, yo tal, declaro como propietario a tal persona por prescripción adquisitiva notarial. Lo tiene que decir textualmente en su escrito. Entonces son las tres vías, ¿no? El formulario registral, el acta notarial y la prescripción por escritura pública. Esos son los pasos. ¿Ya? ¿Les quedó claro, chicos? ¿Todo claro? Dígame, Yelo. Sí, Beto, tenía una pregunta sobre notación preventiva. El profesor había mencionado que no es como tal obligatoria en todas las prescripciones adquisitivas. Eh, no sé si nos podrías delimitar en qué casos sí es o en qué casos sería facultativa la notación preventiva. Me parece que solamente es en la administrativa. Creo que sí lo apunté aquí, creo. Eh, Ajá, sí. En la, es obligatoria en la administrativa, solamente. Y me parece que en la notarial solamente va a ser cuando tú quieras independizar un predio. O sea, dentro de un predio tú quieres hacer la prescripción de una parte, ¿no? Que te puede pertenecer y que hay gente que compra un predio, compra lotes y no lo independiza. Entonces, tú cuando haces la notación preventiva es cuando haces la independización del predio, ¿no? Pero si es un predio, por ejemplo, uno entero, un terreno, ahí sí no es necesario hacer estos planos, este catastro, esta independización. Ya. Muchas gracias, Beto. Ya, ahora hablemos sobre la protección adquisitiva judicial. Esto lo hablamos al inicio, así que básicamente es para predios urbanos y rurales. Eh, Como saben, se tiene que cumplir los requisitos del 950, que son el plazo del tiempo. Lo que se explica básicamente, no creo que no hay mayor. Pero creo que se conectaron dos personas al final. Ya les explico nuevamente, ya, por si acaso, para que no, tampoco quiero ser redundante. Recuerden que la vía judicial está básicamente regulada en el 950, en el Código Civil, que habla acerca de que la prescripción adquisitiva, que por cierto, les reitero nuevamente, que el profesor puede usar indistintamente prescripción adquisitiva o usucapión, así que si ven usucapión, ya saben que es prescripción adquisitiva. Es la persona que posee un bien y tiene que ser poseedor, no puede ser el servidor de la posesión, recordando ya que el servidor de la posesión es un subordinado de la posesión, mejor dicho, es la persona que posee por encargo de otro, básicamente. Y bueno, es el poseedor ilegítimo, sea de buena fe o mala fe, que posee un bien durante un plazo de tiempo
En caso de justo título o buena fe son 5 años. Recuerden que básicamente lo que define nuestra jurisprudencia por justo título, aunque es algo controvertido, es básicamente la transferencia de la propiedad que es imperfecta por una ineficacia. Les dije que el ejemplo clásico es la persona que tiene propiedad de un bien, la vende a un es una persona, perdón, que tiene una propiedad, la tiene inscrita en los registros públicos. Recuerden también que los registros públicos no son obligatorios, o sea, no, tú puedes comprar una propiedad y no es necesario elevarlo a registros públicos. Entonces, imaginemos que Santiago tiene un bien y es también quien aparece en los registros públicos como titular. Santiago me vende a mí el bien y yo por descuido, por no querer gastar, no lo elevo no lo elevo a escritura pública, pero sin embargo yo ya soy el propietario porque la transferencia se da por la sola obligación, el 949 del Código Civil. Entonces Santiago, en un acto de viveza, ve que Mayela está con la idea de querer comprarse una propiedad y se la vende a Mayela. Mayela, como es diligente, para comprar un bien, lo que hace es fijarse en el registro quién es propietario y aparece en el registro Santiago, entonces le compra a Santiago. Sin embargo, yo soy el verdadero propietario. Entonces, aquí me dio un justo título y una buena fe de Mayela que hace que ella tenga que cumplir los requisitos de la prescripción solamente por el plazo corto de 5 años. Ese es básicamente el ejemplo de justo título, por ejemplo. En la vía ordinaria son 10 años. ¿Qué requisitos debe cumplir? Son 4 requisitos. La posesión continua de los 10 años no tiene que ser, mejor dicho, interrumpida de ninguna manera. Recuerden que la interrupción se da básicamente por el entablamiento de la demanda. La carta notarial no es una vía de interrupción. Luego está también el requisito de la pacificidad, que básicamente tiene que ver con que tú durante los 10 años de posesión no sufras una perturbación dentro del bien. También les aclaré al inicio que no cualquier perturbación rompe ese requisito de la pacificidad. Les decía que si ustedes tienen un bien que están intentando prescribir, pero pasa justamente unos barristas y empiezan a romper las ventanas, a tirar las cosas, a querer robar algo, esa perturbación de la posesión no rompe el requisito de la pacificidad, tiene que ser la perturbación por parte de una persona que alega tener la propiedad de ese bien. Eso es necesario. Luego, el requisito de la publicidad básicamente tiene que ver con que la persona no se esconda, no actúe como un ladrón, sino que haga su vida común, ¿no? Que vaya a trabajar, salga, esté en su casa, no esté con las ventanas cubiertas. Y por último, el requisito del actuar como propietario. El actuar como propietario es un rezago. Nuestro código del 36 tenía esta idea de Savigny, que recuerden que para Savigny uno es poseedor solamente cuando actúa como propietario. Mejor dicho, que cree que es propietario. Y eso se cambió, ¿no? Nuestro código del 84, nuestro actual código civil, tiene esta idea de Jering, que para tener la posesión solamente hay que tener la voluntad de querer poseer para uno mismo. Pero sin embargo, tenemos un artículo que es un rezago de Savigny, y ese rezago de esa idea de Savigny es el último requisito del 950 de la protección adquisitiva, que es el actuar como propietario. ¿Cómo este requisito se comprueba? ¿Cómo se cumple? Por ejemplo, el pago de arbitrios, el pago de mantenimiento, los pagos, las edificaciones que tú puedes realizar en ese periodo de tiempo en la posesión, son formas de comprobar el requisito de la propiedad. Tú cumples estos 4 requisitos más los tiempos de 10 años, obtienes la propiedad. Ahora, no sé si alguno se ha puesto a pensar y se hace la consulta. Yo soy propietario por prescripción adquisitiva desde que cumplo con los requisitos, mejor dicho, al día siguiente que cumplí los 10 años, o cuando tengo la sentencia a mi favor que me declara a mí como propietario por prescripción adquisitiva. Pues la idea mayoritaria, la idea que compartimos con el profesor, es que la prescripción se da por el solo hecho del cumplimiento de los requisitos. Así lo dice textualmente el artículo 950 del Código. No es necesario esperar a la sentencia. Eso quiere decir que es un tema meramente declarativo. Declara un derecho que ya está, no es constitutivo. No es que por la sentencia se genera el derecho de propiedad. Tú eres propietario desde que cumpliste los requisitos. ¿Por qué haces la sentencia? ¿Por qué luego lo elevas a escritura pública? Para tener oponibilidad y para tener seguridad jurídica. Pero el derecho es desde el momento en el que cumples con los requisitos de la prescripción adquisitiva.
Para el caso de la prescripción adquisitiva de bienes muebles, es 2 años y media buena fe y 4 en el periodo largo, ¿no? Con el cumplimiento de los requisitos que les dije. ¿Qué más? Bueno, los bienes del Estado ya les dije, lo de que las comunidades campesinas, los bienes de las comunidades campesinas también son imprescriptibles también. Bueno, creo que eso es todo lo que acerca de la prescripción judicial, creo que no hay mayor. ¿Alguno tiene una duda acerca de la prescripción judicial? ¿Alguna duda? Creo que no me escapó nada, creo. No, ¿no? Ya, entonces les voy a decir una probable pregunta que venga. Por ejemplo, si les preguntaran acerca de qué cosa es correcto, qué cosa no es correcto acerca de la prescripción, si les preguntan que la prescripción adquisitiva, ya, esto también es importante para que lo tengan en cuenta, porque también lo dice la FPTs. La prescripción adquisitiva se ve en un proceso abreviado, por si acaso, ¿ah? Eso también es importante. Ustedes deben saber tanto la parte sustantiva como la parte procesal. El proceso por el cual tú solicitas es el proceso abreviado. ¿Necesitas cumplir con los requisitos de 950? Obvio. Los requisitos son la continuidad, la pasividad, la publicidad y el actor como propietario, llamado animus domini. Y aquí lo que les puede ser una pregunta trampa, si les dicen que para la cátedra la sentencia que otorga la prescripción adquisitiva es constitutiva, ¿ustedes qué marcarían? ¿Verdadero o falso? Es falso porque me parece que es declarativa. Ajá, porque por el mero hecho del cumplimiento de los requisitos, ya tienes el derecho. Supongo que ya les deben haber enseñado eso en Procesal Civil 1, si mal no recuerdo, pero la diferencia de una sentencia declarativa y constitutiva, declarativa es que simplemente declara un hecho que ya lo has ganado, y constitutiva es cuando la sentencia genera un derecho, modifica, crea, extingue un derecho. Esa es la diferencia entre constitutiva y declarativa. Entonces recuerden que para la cátedra, la prescripción adquisitiva es declarativa. Recuerden, ¿no? Esa es una fija. Ya. Eh, ¿Qué más? Ahora, hablemos acerca de la prescripción administrativa. Haciendo una diferencia ya entre las tres para que tengan ideas, recuerden, la prescripción adquisitiva notarial es sobre bienes solamente urbanos, la judicial puede ser urbanos y rurales, y en el caso de la administrativa es solamente para bienes rurales. Normalmente se aplica a zonas agrícolas, por ejemplo. Un punto clave importante que deben recordar para fines del examen es que por quiénes pueden ser dadas las prescripciones adquisitivas administrativas. Estos son COFOPRI, son el gobierno regional y las municipalidades. Eh, Algunas diferencias con los otros tipos de prescripción. Por ejemplo, lo que Mayela había preguntado, la anotación preventiva es obligatoria en el caso de la prescripción administrativa. Es sobre bienes rurales, ya les dije que a diferencia del judicial que es urbanos y rurales y el notarial que solamente es urbano. Luego, esto no se lo comenté, ¿verdad? Cuando hablábamos del tema de la prescripción adquisitiva notarial. Pero en la prescripción adquisitiva notarial tú puedes presentar la oposición por cualquier cosa. O sea, tú pones un punto en tu oposición y ya empieza a formularse la oposición. Que ya luego van a decir que no, que has puesto una tontería. Sí, pero en la prescripción adquisitiva administrativa, tú la oposición la tienes que fundamentar. Si no, no es admisible. Tienes que estar bien fundamentada. Tiene que tener una buena fundamentación, una debida fundamentación. Luego, en la prescripción adquisitiva administrativa, sí está regulado el levantamiento de cargas y gravámenes. No sé si recuerdan que cuando hablamos esto de cargas y gravámenes en la asesoría que dimos acerca de situaciones jurídicas, algunos consideran que el gravamen está dentro de la carga. La carga básicamente es un límite o una... Sí, básicamente un límite al propietario para el uso del bien, o que está ligado netamente al bien. El ejemplo claro, por ejemplo, el gravamen, no sé si lo han visto, lo vamos a ver ahora que toquemos la hipoteca, pero el gravamen, por ejemplo, es cuando es una carga, un tipo de carga que tiene el bien a causa de una deuda, ¿no? Ya después lo vamos a explicar mejor cuando toquemos el tema de la hipoteca. Otra característica es que la solicitud por la cual se presenta la prescripción adquisitiva administrativa puede ser tanto de parte como de oficio. Esto también es importante, también recuérdenlo, que puede ser tanto de parte como tanto de oficio, no únicamente ni una de las dos, no excluyente, mejor dicho. Eh, Algo más es que en la prescripción adquisitiva de bienes de dominio rústico privados es necesario la explotación del bien, que haya explotación. Pero eso a veces es muy rebuscado, no creo que venga eso.
Ya, nuevamente tocando una idea fija para cuando toquemos este tema, ya saben que la prescripción adquisitiva administrativa puede ser llevada por COFOPRI, el gobierno regional y las municipalidades. Si les dijeran que la prescripción adquisitiva solamente puede ser pedido de parte, falso. Solamente puede ser pedido de oficio, falso, puede ser de ambos. Ya, ahora hablemos del derecho de propiedad. Pueden entrar a la PPT del derecho de propiedad si desean para que me sigan. Eh, Como saben, el derecho de propiedad es el derecho más importante de todos los que vamos a ver en temas de derechos reales, es la base de todos. ¿Dónde está el derecho de propiedad? Un momento, chicos, estoy dibujando para tenerlo también a la mano. Yo lo tenía abierto, pero como les dije, se me cerró mi computadora y los perdí. Clase de propiedad, introducción de derechos reales, 5. Acá está, derecho de propiedad. Aquí lo más importante para temas del examen también es que sepan bien los mecanismos de defensa. En el examen pasado vino un mecanismo de defensa en el tema de la posesión. Ustedes saben que en temas posesorios los mecanismos de defensa son los interdictos, la defensa posesoria extrajudicial y el desalojo. Son remedios posesorios, mejor dicho, que solamente necesitas la posesión para defenderlo, para usarlos, aplicarlos. Ustedes saben cuál es la acción por la que solamente puede aplicarla el propietario? ¿Lo saben? El único mecanismo de defensa que es propio de la propiedad, vale la redundancia, propio de la propiedad. ¿La Inherente. reivindicación? Exacto. La reivindicación es inherente de la propiedad. Está regulada, se usa básicamente cuando la persona que es propietaria de un bien quiere votar, quiere recuperar el bien que está siendo poseído por una persona, que tiene la posesión de una persona que no tiene título para ello, ¿no? A diferencia del mejor derecho de propiedad. Recuerden que el mejor derecho de propiedad es una figura que no está regulada en nuestro código. El mejor derecho de propiedad mayormente, o bueno, debería usarse la persona que tiene en propiedad el bien, mejor dicho, que está en posesión del bien, pero que otra persona atenta contra él diciendo que tiene un mejor derecho. ¿Por qué se llama mejor derecho de propiedad? Porque los dos alegan tener derecho, pero esto se va a tener que resolver en la vía, ¿no?, correspondiente. Entonces, una diferencia clara, por ejemplo, entre el mecanismo de mejor derecho de propiedad y reivindicación es que la reivindicación la usa el propietario que no está en posesión del bien, a diferencia de la mejor derecho de propiedad que la usa el propietario que está en posesión del bien. Ahora, tú no puedes hacer la acción reivindicatoria contra quien ya quien ya realizó la prescripción adquisitiva. Recuerden que la prescripción adquisitiva de dominio genera el derecho de propiedad y es una institución que se protege. En este caso, la reivindicación no procede. Ahora, yo puedo demandar reivindicación y la otra persona puede contestar el mejor derecho de propiedad. Sí, puede alegarse el mejor derecho de propiedad dentro de un proceso de reivindicación. Eso es un tema discutido ahí, creo que en plena jurisdiccional incluso. Bueno, ya saben que las facultades de la propiedad son todas, ¿no? Usar, disfrutar, disponer. Disponer tiene que ver con el tema de poder transferir la propiedad y el último reivindicar, que ya saben que es la recuperación del bien. Las teorías acerca de la posesión, de la propiedad, perdón, su función social, que va más allá del simple uso de la persona, sino que busca una protección en general. Creo que eso pueden leerlo, ¿no? Creo que no hay mayor tema de que memoricen solamente las teorías. Ya les expliqué sobre el mejor derecho de propiedad. Ya creo que eso sería todo, ¿no? De propiedad, no creo que me esté saltando algo de propiedad. Dígame, lleno. Sí, tengo una consulta más que todo sobre los temas. No sé si también entraría propiedad o solo van a entrar ese tema que vimos de restricciones y limitaciones a la propiedad. Porque recuerdo que propiedad entró también en el parcial y lo vimos justo antes de prescripción adquisitiva. Entonces tenía esa duda. ¿Ah, sí? Propiedad lo vimos antes de... Sí, No recordaba. ¿Ah, sí? Ya, bueno, eso... Ya, bueno.
puede llegar a venir, la verdad. Eh, Qué raro, pero el sílabus hablaba de propiedad, ¿no? Creo que. Ya bueno, pero igual ya tienen en cuenta que básicamente es acerca de los procesos. Y ya saben que el proceso propio de la propiedad, que es, bueno, más redundancia, propio de la propiedad, es la reivindicación. No, no más preguntas complicadas eso. Como dije, el profesor Huerta incluso cuando tocó la propiedad no es que abordara a amplitud que el tema del derecho de propiedad. Más que los mecanismos de los límites, de la reivindicación, del mejor derecho de propiedad, no hay más de eso. No se preocupen. Y ahora toquemos rápidamente el tema de los dos derechos reales que el profesor lo tocó, creo que en una clase nomás, que es el tema de el usufructo y la superficie. Yo les recomiendo que ese cuadrito que ven en la parte de usufructo y superficie que está en las PPTs se lo aprendan de memoria. Ese comparativo, yo que ustedes me lo aprenden de memoria. Eh, Ustedes saben que el derecho de superficie es acá, ¿no? Bueno, básicamente, ¿de qué trata el derecho de superficie? Es como que tú entregas un terreno por un periodo de tiempo y en ese terreno se puede edificar durante el tiempo que se ha pactado. Me parece que el caso de la Plaza San Miguel, esa que está en San Marcos, es un caso de derecho de superficie que ha sido pagado. Y luego, bueno, luego se pacta acerca de cómo van a ser las edificaciones que se han realizado, el desembolso del dinero. Pero eso es un ejemplo claro de superficie. Y el usufructo es la entrega de un bien para uso y disfrute ajeno, ¿no? Un bien que se entrega. Recuerden que los bienes sobre los que recae el usufructo son bienes inmuebles, inmuebles no consumibles. En el caso del derecho de superficie, solo inmuebles. ¿Qué más a ver? El derecho de superficie consiste en la facultad de otorgar el uso y disfrute del bien ajeno. Ahora, algo importante y para temas del parcial, una posible fija, es que recuerden bien, como les dije, ese cuadro de ahí, apréndanselo bien de memoria. Pero si queremos ser más específico, vean bien los plazos que son para cada uno, ¿ya? Eso recuérdenlo. Por ejemplo, si les dijeran que en el derecho de usufructo puede extenderse hasta un plazo mayor a 99 años, ¿eso es verdadero o falso? Sería falso. Ajá, sí, porque eso le corresponde al derecho de superficie. Y por otro lado, si les dijeran, por ejemplo, que por el derecho de superficie se otorgan las facultades de disposición, salvo la de edificar, saben, ¿no? Que es falso por hecho. El derecho de superficie no puede durar más de 99 años, eso ya está en el cuadro. Recae sobre bienes inmuebles. En el caso del usufructo, recae sobre bienes inmuebles y inmuebles no consumibles. Pueden excluirse en el usufructo determinados provechos y utilidades, eso sí se puede, y consiste en el uso y la entrega del bien ajeno, ¿no? Básicamente. Acerca de la servidumbre, bueno, ustedes saben que la servidumbre es otro de los dos derechos por los cuales se puede prescribir. Uno puede prescribir la prescripción adquisitiva de la servidumbre. Es básicamente cuando un predio o un bien, para que tú puedas llegar a tu predio, existe otro predio de otra persona que no permite el ingreso, ¿no? Entonces, por ley se obliga a que esta persona te ceda un pequeño paso para que tú puedas entrar a tu bien. Ese básicamente es el derecho de servidumbre, que creo que el profesor no lo tocó ampliamente. Y bueno, ya para acabar, el tema de la hipoteca. Ustedes saben que la hipoteca está, yo les recomiendo que lean bien los artículos creo que es 1089 y 1090, creo que son los artículos referentes a los requisitos de la hipoteca. A ver, 1089. Porque aquí no. Tienen los artículos a la mano, disculpen cuáles son. A ver. 1097, ¿no? ¿Por qué no me apareció? Ajá, no, sí, 1098 y 1099, sí, sí, son esos. El 1097 es la definición de hipoteca y el 1098 y 99 son los requisitos. Son los requisitos. Como saben, la hipoteca es accesoria. Eso quiere decir que no hay hipoteca si no hay una obligación de por medio. Es como una relación de garantía que tiene la hipoteca sobre el bien. Hay un pleno casatorio incluso que habla sobre la hipoteca, hace referencia entre sus pautas a la idea del gravamen,
hace referencia a lo que se llaman las hipotecas sábanas. ¿Qué son hipotecas sábanas? Que son para cubrir deudas futuras, básicamente. Revisamos un poquito de cada requisito, que es importante. Primero, y esto también lo señala el pleno casatorio, tiene que ser constituida por el propietario del bien o por una persona que tenga la autorización expresa para constituir la hipoteca. ¿Ya? El segundo requisito es la formalidad. Ahora, yo sé que si alguno de ustedes es un poco crítico y le gusta demasiado de hechos reales, puede decir que el artículo 98 que habla de la formalidad de la hipoteca no dice bajo sanción de nulidad, y es verdad. Y uno se pregunta en el proceso de otorgamiento de escritura pública, que es básicamente todos los artículos que digan bajo sanción de nulidad, cómo podrá aplicar si la hipoteca no lo dice. Sin embargo, el profesor Huerta no lo mencionó en clase, y tampoco yo lo dije porque no quería complicar más la institución, porque sé que la hipoteca es un tema bastante complicado. Las garantías reales en general son un tema complicado. Pero ya saben que la formalidad es la escritura pública, se constituye por escritura pública, aunque no diga bajo sanción de nulidad. Es una crítica que se le hace al artículo de la hipoteca. Luego, el gravamen. ¿Qué es el gravamen? Es el porcentaje por el cual uno puede hipotecar un bien. ¿Por qué es importante el gravamen? Porque si no hubiera gravamen, ¿hasta cuándo se puede cubrir una deuda? Esa sería la duda. Y además por la circulación de la economía. Uno puede tener un inmueble que esté valorizado en 1 millón, y yo puedo hacer una hipoteca una hipoteca que es accesoria, mejor dicho, que tiene una relación de garantía en relación a una deuda de 300.000 soles, y sin embargo yo necesito para otro proyecto dinero, y entonces hago otra obligación, y la misma hipoteca la hago sobre mi propio bien, y ese bien puede ser también por 300.000, y recuerden que yo tengo 1 millón, entonces sobrado me alcanza para poner 2 hipotecas. Ahora, si se preguntan por qué en la realidad no ocurre esto, mayormente las hipotecas lo ven en tema bancario, y sin embargo, si bien el código regula esta cláusula que dice que no se puede obligar a una persona a no disponer de su bien, está prohibido. O sea, tú no puedes decirle a alguien, tú por una cláusula no puedes decirle a alguien, oye, tú no vendas tu bien, oye, tú no pactes esto. Eso está prohibido. Pero ¿qué hacen los bancos para salvarse de este problema? Dicen, ya, yo te voy a hipotecar el bien a ti, y pongamos una cláusula que en caso tú hipoteques a alguien más, se rompe el pago de cuotas y me tienes que pagar el total en el momento en el que yo quiera. O sea, no te digo no hipoteques, pero te amenazo a que si hipotecas, te cobro todo de una. Y es por eso que cuando ustedes ven las hipotecas dentro de los bancos, van a ver que solamente tienen una hipoteca el bien, nada más. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que cuando uno tiene una hipoteca, por ejemplo, ya ver, y este dato también se los doy por tema de la práctica. Si Mayela tiene una deuda con Henry, Henry es el deudor, y la deuda es por 100.000, y Henry tiene una propiedad, y Mayela le dice, ¿sabes qué? Henry no me da seguridad de que tú me pagues, así que hagamos una hipoteca. Les pregunto, ¿sería sensato hacer la hipoteca por 100.000, que es la deuda? ¿Ustedes creen que sería sensato hacerlo por la misma cantidad que es la deuda? No, no sería sensato, chicos. Ya bueno. No sería sensato, porque recuerden que si ya hacemos la hipoteca por el supuesto de que estamos esperando el incumplimiento por parte del deudor, sabemos que durante el paso del tiempo del proceso de hipoteca se van a generar intereses legales. Lo que en obligaciones están viendo, no sé si alguno de ustedes ya con Beltrán y ha hecho alguna vez el cálculo de intereses, ya eso mismo se aplica aquí. Y entonces, por el gravamen, uno simplemente debe cobrarse hasta el monto del gravamen. Si Mayela tenía la deuda inicial por 100.000, pero por intereses se multiplicó a 300.000, no le podría cobrar por la hipoteca, por la ejecución, los 300.000, solamente hasta la parte que cobre el gravamen, 100.000. Ahora, en la realidad, y ya está regulado por plenos jurisdiccionales, me parece que, no estoy seguro si por el pleno casatorio, que también hay sobre la hipoteca, en el que si la persona que genera la hipoteca es al mismo tiempo el titular del bien,
después de acabar el proceso de hipoteca, tú puedes hacer en el mismo proceso para simplificar, demandar el resto, ¿no? Pero ¿cuándo vas a aplicar la regla del gravamen, que es solamente hasta el monto de gravamen? Cuando, por ejemplo, Mayela le presta los 100.000 soles a Henry y Henry tiene un buen amigo que es Santiago, y Santiago es el que va a hacer la hipoteca, ¿no? Por el gravamen, que es 100.000. En ese caso, la deuda de Mayela, que son los 300.000, solamente se va a poder cobrar hasta el monto que habían quedado con Santiago, que son los 100.000. Es el stopper, mejor dicho. Y ahora, ¿por qué la característica de la hipoteca es que sea determinable o determinada? Porque les expliqué al principio. Existe lo que se llama las hipotecas sábanas. Las hipotecas sábanas hacen referencia a cubrir una deuda, a deudas futuras. Y como son futuras, no son determinables. Entonces, recapitulando, las características de la hipoteca son: uno, que sea constituida, mejor dicho, que sea hecha por el propietario o por persona autorizada con autorización expresa para ello. Dos, la formalidad, que es la escritura pública. Recuerden que no importa que no diga bajo sanción de nulidad, que es un tema criticable, sí, pero para temas de la cátedra no hay relevancia. Luego, que tiene que haber un gravamen, que tiene que ser por una cantidad determinada o determinable. No puede haber un gravamen ilimitado, no, eso no se puede dar. Tiene que ser o determinado o determinable. Y por último, les hago la pregunta: en el tema de la hipoteca, ¿un requisito es la entrega del bien hipotecado al acreedor? ¿Sí o no? No creo que mantiene la posesión el deudor que ha Exacto. hipotecado su bien. Ajá, esa es una pregunta trampa, por ejemplo. Eso les puede venir. Así que yo les digo desde ahora que tengan cuidado. Si les dicen una pregunta, ¿cuáles son los requisitos para la hipoteca? Y uno de los requisitos dice la entrega del bien hipotecado al acreedor, ya saben que esa es la falsa. Lean bien el examen, chicos, porque van a ver muchas preguntas de cuál es incorrecta y cuál es correcta. Entonces es cuestión de que lean bien los enunciados. Por último, la hipoteca unilateral. Recuerden que entre las características, es vinculante para el propietario que graba el inmueble. Es oponible una vez que se haya publicitado la hipoteca. Bueno, en sí, todas las hipotecas son oponibles una vez que se hayan inscrito. Luego es cancelable antes de su aceptación por el propietario. Son las tres características de la hipoteca unilateral, y que recuerden bien esas tres características. Y bueno, esos son los temas centrales que van a venir en este examen como fijas. O sea, hay una gran probabilidad, les digo, de un 60% de que de los temas que hemos tocado y de lo que les he dicho que tengan cuidado, pueda venir el examen. Hemos estado creo que una hora y 10, ¿no? Nada, chicos, agradecerles por haber estado en la reunión. Creo que es ya la última asesoría porque ya la próxima semana es la próxima clase. Creo que, no sé si saben, pero en caso les vaya mal, que no les va a ir mal, estoy seguro que no, el sustitutorio va a ser en el mismo momento, o sea, acabado el examen. Así que quédense para que les entreguen su examen. Lean bien las preguntas. Y nada, cualquier interrogante, cualquier duda que tengan, una PPT que no entiendan, me la pueden mandar, no se preocupen. Sí, dime, Henry. Mm. ¿Cómo? Ah, dime. Sí. Mm, eh, No, 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 ya, no, porque yo recuerdo, Mayela, el profesor en la última clase dijo ya, con esto se acabó el curso, ¿no? Con el tema de la hipoteca unilateral, me parece, ahí acabó el curso. Sí, dijo que con ese tema ya se cerraba el curso ya. Sí, sí, sí. Y lleguen temprano, chicos, no, no es broma que el profesor llegue temprano y comience el examen, eso pasó en el parcial, así que no se confíen. ¿Cómo que no? Ya, te refieres a la próxima. Claro, pues sí, sí, efectivamente. Sí, ya acabó el curso. Ya, no se preocupen, chicos. Ya, bueno, chicos, eso sería todo. Ya me despido de todos. Chao, chao, chicos. Cualquier duda me escribe. Muchas gracias, Beto.